amigos. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Qué pasó acá? Sí, sí. Ah, bueno. Listo. Ahí empezamos. Bueno, a ver si esto lo puedo agrandar. No, no, si lo bueno, sí. Vamos a agrandarlo aquí. Ah, esto era así. Bueno. Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Alguien que me diga con la voz porque ya no puedo verlo escrito, chicos. Sí, se ve. Bueno. Fíjense ustedes que tenemos un sistema nervioso con esa célula, con esa neurona, y un sistema endocrino, ¿sí? Bien, cuando nosotros tenemos un impacto de estrés, o cuando tenemos que funcionar, lo primero que se pone en acción es el sistema nervioso, esa célula que vemos a la derecha. Esa célula del sistema nervioso se va a preparar para la lucha o la huida. Pone en acción lo que es el sistema simpático, que es el sistema nervioso autónomo. O sea, se pone en acción el autónomo dentro del simpático, que me prepara para la lucha o para la huida. Al prepararme para la lucha o para la huida, o sea, para accionar, ya sea que tengo que ir hasta la cocina a hacerme un té, voy a aumentar mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que entre más oxígeno a través de mi sistema respiratorio y aumenta la frecuencia cardíaca para que pase más veces un mismo glóbulo rojo por un mismo lugar llevando oxígeno, porque lo voy a necesitar para que las piernas se muevan para llegar hasta la cocina a hacerme un té. Esta acción de tener que aumentar mi frecuencia cardíaca me va a hacer que yo aumente la presión arterial. ¿Por qué? Porque yo también, además de necesitar que llegue oxígeno a los músculos para que puedan accionar, necesito que llegue oxígeno al cerebro para poder estar lúcido. Entonces, ¿cómo hago para que llegue más oxígeno al cerebro en un mismo tiempo? Aumentando la presión arterial. Al aumentarse todo esto, se va a aumentar la sudoración de mi cuerpo, voy a empezar a liberar energía, porque al estar usando oxígeno por mis células, también estoy haciendo que estas funcionen y que liberen energía. Y con esa liberación de energía aparece el sudor, entro en calor, aumenta la temperatura. También puede aparecer un temblor, y a nivel de otros órganos, como puede ser el sistema digestivo, hay una vasoconstricción. ¿Por qué hay una vasoconstricción en el resto del cuerpo? Porque yo necesito el oxígeno para que se muevan los músculos. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Alguien que conteste, porque no puedo verlo escrito. Sí, se entiende. Bien. Esta es la acción rápida que tenemos ante una situación de acción de movimiento o de estrés. Y está dada por el sistema nervioso autónomo y dentro de ellos por el simpático, ¿sí? Pero al mismo tiempo, este sistema nervioso manda una información, fíjense ustedes, al hipotálamo, ¿sí? Y ahí se pone en acción un sistema más lento que es el sistema endocrino. Entonces, ¿en qué se diferencia el sistema nervioso del sistema endocrino para dar una respuesta a una situación de estrés? En que el sistema nervioso tiene mayor velocidad. Fíjense que ya a la derecha dice rápido. La sustancia que utilizan son neurotransmisores. Y el tiempo es corto, o sea, rápidamente eso se consume. Mientras que en el sistema endocrino es más lento en accionar, la síntesis, o sea, las sustancias que usamos son hormonas, y el tiempo está prolongado en el tiempo, o sea, dura más tiempo. ¿Está? Bien. Este
hipotálamo, entonces, que es accionado por este sistema nervioso, que puede ser también el somático, no tiene por qué ser en este caso el autónomo, va a hacer que ese hipotálamo se comunique con la hipófisis, la glándula que tenemos en la base del cráneo, que está apoyada en la silla turca, y esta adenohipófisis, por esa estimulación del hipotálamo, nos va a hacer que secretemos adenocorticotrofina, ACTH. Esa ACTH va a ir y va a actuar en la corteza de esto que están viendo ahí, que parece un gorro, que es la suprarrenal. Habíamos dicho que la suprarrenal tiene corteza y médula. La corteza es accionada por la ACTH y la médula es la secretora de adrenalina y noradrenalina. La acción de esa ACTH sobre la corteza va a hacer que esta corteza suprarrenal secrete cortisol. El cortisol es una hormona que nos va a aumentar los niveles de glucosa en sangre y nos va a accionar el sistema nervioso simpático. ¿Para qué aumentamos los niveles de glucosa en sangre? Y porque nuestras células están utilizando energía, necesitan moverse, entonces van a usar su materia prima, que es la glucosa. ¿Y por qué se activa el simpático? Porque en la médula suprarrenal secretar adrenalina y noradrenalina, que son los neurotransmisores del simpático, estamos haciendo que este simpático siga funcionando. Entonces, si esta persona, el estrés se prolonga, va a estar en lo que se llama una simpaticotonía. ¿Está? Bien. Ahora, ¿dónde se secretan las hormonas? ¿Cómo es esta historia de las hormonas? Bueno, nosotros tenemos que las hormonas... Discúlpenme que voy a abrir la perra. Luna, estoy trabajando. Caramba. Anda con tus amigos, cállate. Vemos que las glándulas endocrinas, ¿sí? Fíjense, tenemos un dibujito, tenemos glándulas endócrinas y glándulas exócrinas. Habíamos dicho, por ejemplo, que el páncreas era una glándula exócrina y endócrina, ¿sí? La parte exócrina nos daba las enzimas digestivas y la parte endócrina nos daba, por ejemplo, la insulina. Bien, dentro de lo que son las glándulas endocrinas, fíjense en el dibujo a la derecha, vemos que tenemos una célula que secreta... Mirta, perdón, no se ve el dibujo de la derecha. ¿No se ve? ¿Yo cómo lo veo acá? Se ve un poco cortado. ¿Podés agarrar? Todas las presentaciones siempre que las pasas se ven un poco cortadas. ¿Acá sí. se ve? ¿Acá? Ahí sí. Bien. Esta es la exócrina, como sería el páncreas, o sea, la parte exócrina del páncreas. Fíjense que tiene como unos acinos, ¿sí? Y acá tenemos lo endocrino, ¿está? Tenemos esta célula que está produciendo la secreción de hormonas. Si esa hormona que secreta esta célula viene y actúa sobre la misma célula, la vemos ahí que hace ese caminito, diríamos que estamos ante la presencia de una hormona autócrina. ¿Dónde teníamos hormonas autócrinas? Ya las vimos. ¿Se acuerdan en el estómago, en el intestino? ¿Se acuerdan? Que había secreciones de sustancia que actuaban en el mismo lugar. Si la producción que hace esta célula va a trabajar en la célula de al lado, como está pasando acá, eso es parácrino. El ejemplo, para que no se lo olviden, va a ser el del testículo. La hormona testosterona secretada por las células de Leydig van a ir a actuar en las células de Sertoli, en las de al lado. ¿Está? Eso sería parácrino. Y cuando el producto que secreta esta célula corre por vía sanguínea y va a un órgano blanco, como en este caso acá que tenemos una tiroides, ahí estamos hablando de hormona propiamente dicha. Vamos a agarrar un poquito esto. Demasiado.
Pero, caramba, ahí vamos. ¿Hasta acá se entendió? Mirta, una pregunta. Entonces, La glándula sublingual y las que están en la boca serían autócrinas, entonces las que producen la amilasa salival. no. Cuando se refiere a autócrina es que lo que vos secretás actúa en la célula de al lado. Las glándulas salivales producen la hormona y serían exócrinas, como esta de acá. Ah, claro. No, o sea, producen enzimas, son glándulas que producen enzimas, ¿está? La hormona es la que corre por vía sanguínea, ¿se entiende? Sí, Tenemos dos tipos de glándulas, exócrinas, que van a secretar algo que va a accionar fuera de la luz de la glándula. Mirta, discúlpame. Y Dicen en el grupo que un chico se le apagó la compu que necesita que le vuelvas a aceptar para ingresar a la videoconferencia. acá está. Lo que pasa es que me aparece atrás del power. Cualquier cosa avísenme. Ah, esperen, acá hay otro más. Ahí va. Opa, ¿alguien más? ¿Ya estamos todos? ¿Sigo? Entonces, tengo dos tipos de glándulas, las exócrinas y las endócrinas. Las exócrinas, la glándula va a producir la sustancia y la va a liberar. Por ejemplo, la saliva la liberan en la cavidad bucal. ¿Hay alguien más que quiere entrar? Pareciera así acá. Y las endócrinas pueden ser que el producto llegue a la otra célula de tres maneras distintas, en forma autócrina, bien digo, esperen que alguien más quiere entrar. No sé qué pasó ahí. Que es la acción sobre la misma célula, que ahí el ejemplo son células en las glándulas del estómago, que vimos hoy, que vimos en la primera clase. Paracrinas, que el ejemplo es la célula de al lado, como en este caso, que el ejemplo es en el testículo, con la testosterona, que es secretada por la célula de Leydig, pero es usada por la célula de Sertoli. Y la hormona propiamente dicha, que son las que van a tener un órgano blanco. ¿Está? Como en este caso, sale la hormona de la célula, corre por vía sanguínea y va a un órgano blanco, en este caso es una tiroides. Por lo tanto, ¿quién es la hormona que viene a trabajar en la tiroides? La FSH, que se secreta en la hipófisis. ¿Está? O por ejemplo lo que vimos recién acá, la ACTH es secretada por la adenopófisis y va por vía sanguínea a actuar en el órgano blanco que es la adrenal. ¿Hasta acá me entendieron? ¿Alguien necesita que repita algo? A ver, ¿qué? Ah, entendiste. Bien. Si alguien necesita, me dice. Díganmelo con la voz porque al poner el power no los veo. Bien. Seguimos. ¿Qué más puedo decir acá? Bueno, esto, que la parte nerviosa es rápida, neurotransmisores y el tiempo es corto, y la parte hormonal es más lenta, es por hormonas y el tiempo es más prolongado. Segunda diapositiva. Bueno, vamos a esta, a ver si la podemos poner un poco. Voy a hacer una cosa, voy a agrandar para mirar la primera parte y después la vamos a ir bajando, ¿les parece? No. Qué complicado que está esto. Bueno, fíjense que acá tenemos la síntesis de las hormonas
cómo circula por el vaso sanguíneo y cómo entra a la célula. Vamos a tener, ahora la achico a esta imagen así vemos, vamos a tener 3 tipos de síntesis de hormonas, o sea, de acuerdo a su estructura vamos a tener 3 tipos de hormonas. Hormonas proteicas o polipeptídicas, hormonas derivadas de aminoácidos, esto que dice acá derivado a, y hormonas esteroideas. Entonces tenemos 3 tipos de hormonas de acuerdo a su estructura. Proteicas o polipeptídicas, aminoácidicas, que también es una proteína, o sea, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces serían poliproteicas, derivadas de aminoácidos y esteroideas. ¿Qué quiere decir esteroideas? Que tienen una molécula de colesterol en su estructura. Bien, vamos con las poliproteicas o polipeptídicas. Voy a tratar de agrandar esto y vamos a mirar esa parte de la imagen, ¿les parece? Ahí. A ver si subo ahora esto. Ahí se ve. Vamos a ver esto acá. Pero será posible. Bien. Ahí la ven todo, ¿no es cierto? Fíjense. La síntesis de hormonas proteicas o de péptidos. Vemos que esto es con el ADN, ¿sí? Se sintetiza una proteína, es tomada por receptor endoplásmico rugosa, pasa al aparato de Golgi y de ahí secretamos por una vesícula la hormona que va a salir de la célula, esto sería la célula, ¿sí? Esto sería la membrana nuclear y esta sería la membrana citoplasmática, ¿de acuerdo? Bien, esta hormona, que por ejemplo tenemos la insulina, el glucagón, la TSH, la TRH, sale de la membrana citoplasmática de la célula y ingresa al torrente sanguíneo. Pasa a través de la capa bifosfolipídica, tanto de la célula como del capilar, porque son hidrosolubles. Estas hormonas peptídicas son hidrosolubles, entonces pasan con gradiente. Corren por el sistema sanguíneo y cuando llegan al órgano blanco, ahora vamos a ver todo esto otro, pero voy por partes. Hasta acá entendimos, las proteicas salen a través de una vesícula, atraviesan la membrana citoplasmática de su propia célula y del vaso y corren por el sistema sanguíneo porque son hidrosolubles. Los derivados aminoácidos, ¿cómo funcionan? Los derivados aminoácidos van a depender de una tirosina, ¿sí? En este núcleo, se produce una tirosin peroxidasa y una tirosin hidroxilasa, que van a actuar sobre esta tirosina. Cuando actúa la tirosina hidroxilasa, vamos a tener dopamina, por una dopamina descarboxilasa, vamos a producir adrenalina y noradrenalina. Entonces, este aminoácido tirosina, por una hidroxilasa, me va a dar dopamina. Y esta dopamina, por una decarboxilasa, me va a dar adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina y noradrenalina también van a pasar sin ningún inconveniente por la membrana citoplasmática de la célula y van a entrar al vaso, y la del vaso y van a entrar al vaso. Por otro lado, esta tirosina, si es accionada por una tirosina peroxidasa, me va a producir T3 y T4. ¿Dónde se producen las T3 y la T4? Por ejemplo, en la tiroides, ¿está? Esta T3 y T4 también, como son hidrosolubles, van a pasar al torrente sanguíneo. Pero en el torrente sanguíneo van a necesitar una proteína transportadora. Esto coloradito que ven hacia acá es una proteína transportadora. Hasta acá vamos. Las
hormonas proteicas circulan libres, la adrenalina y la noradrenalina circulan libres, pero la T3 y la T4 circulan unidas a proteínas. Bien, seguimos. ¿Qué pasa con las esteroideas? Las esteroideas también van a ser sintetizadas a nivel del núcleo y terminadas de empaquetar en el citoplasma, y van a tener todas una molécula de colesterol a través de hidroxilasas y aromatasas. Estas van a ser las famosas hormonas que tienen colesterol, como el cortisol, el estrógeno, la progesterona, la testosterona, ¿sí? Todas esas hormonas esteroideas tienen una molécula de colesterol y también pasan directamente al torrente sanguíneo. Pero para poder circular en sangre también necesitan de otra proteína transportadora. ¿Para qué tenemos proteínas transportadoras que lleven las hormonas? Porque es una forma de aumentar o disminuir la vida media. Es la forma de reserva que tienen estas hormonas. Esta proteína transportadora les aumenta la vida media, si no la gastaríamos rápidamente. Mirta, hidroxilasas y qué otra enzima dijiste que actuaba? Aromatasas, ¿no se alcanza a leer ahí? ¿No tenés el power? Fíjate que están ahí en las dos. Lo que no tengo son los anteojos. Ah, porque yo digo, bueno. Bien, hasta acá vamos todos. A ver qué es ese ruidito. Alguien que está, Leo Rodríguez. A ver. Bien, sigo. Vuelvo arriba. ¿Está? Entonces, voy a repetir desde acá abajo hacia arriba por el vaso sanguíneo. Entonces tenemos que las hormonas esteroideas, que tienen una molécula de colesterol, circulan por sangre unidas a una proteína que les aumenta la vida media. Que las hormonas tirosídicas, o sea, que dependen de la tirosina, que son T3 y T4, y adrenalina y noradrenalina, la T3 y la T4 tienen que ir unida a una proteína por vía sanguínea para aumentar su vida media. Y las adrenalinas... Estoy en una videoconferencia dando una clase, después te llamo. La adrenalina y la noradrenalina, que son los neurotransmisores del sistema simpático, van a circular libres por sangre, y las hormonas poliproteicas, o sea, peptídicas o poliproteicas, van a ser hidrosolubles y también van a circular libres por sangre. Bien, ahora, ¿cómo van a ir a accionar en la célula blanco cada una de estas hormonas? Para las proteicas, vemos que tenemos en la célula blanco receptores, dos tipos de receptores. Uno unido a la proteína G por 7 dominios transmembrana, y el otro, los receptores de la tirosinquinasa, que son estos que estamos viendo acá, también llamados JAK2. ¿Está? A ver si logrando. Ahí va. Pero, está en otro lado. Bueno, fíjense. Entonces, estas hormonas van a venir a actuar en la célula blanco y van a tener algunas receptores de proteína G con 7 dominios transmembrana y otras de tirosinquinasa, que son estas. ¿Tá? O también metabolotrópicos llamados. ¿De acuerdo? Bien. Estos receptores de proteína G va a pasar dos cosas. O sea, tenemos 3 cadenas, la alfa, la beta y la alfa. Por lo general, la que más se activa es la cadena alfa, ¿sí? Esta
cadena alfa está activada por una proteinquinasa que con un gasto de GTP se va a ADP, a GDP, y de esta manera actúa sobre el inosine fosfato, que aumenta la liberación de calcio. ¿Está? Hay un aumento de la liberación de calcio. Por ejemplo, en este caso sería la contracción muscular. La otra parte es que se accione un DAG y de esta manera actuamos sobre la proteinquinasa C. ¿Sí? Y esta proteinquinasa C actúa sobre mensajeros citoplasmáticos como el MARC y esto entra al núcleo y acciona en el receptor nuclear para que se sintetice lo que haya que sintetizar. Esa es una de las vías. La otra vía de esta cadena alfa es que por uso de ATP a través de una adenín-ciclasa, ese ATP se transforma en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Este AMP cíclico puede producir un aumento del calcio y ahí hacer acciones celulares, o puede ir a una proteinquinasa A. Esta proteinquinasa A desencadena el MAPK, y esto acciona sobre el núcleo produciéndose una síntesis de lo que necesitemos, de la hormona que necesitemos. ¿Hasta acá se entendió cómo actúan estos receptores de membranas citoplasmáticas para las hormonas proteicas? ¿Está? Entonces tenemos dos tipos de receptores, uno de tirosinquinasa y otro de proteína G. Bien, como además de las hormonas poliproteicas, también vamos a tener que la adrenalina y la noradrenalina también van a accionar en la célula blanco a través de un receptor de proteína G de 7 dominios transmembranas. Entonces, dentro de lo que eran las hormonas aminoácidicas, voy corriendo el dibujo, dentro de lo que eran las hormonas aminoácidicas, la adrenalina y la noradrenalina, que corren libre por sangre, accionan sobre la célula blanco a través de receptores de proteína G. Mientras que la T3 y la T4 van unidas a proteínas citoplasmáticas. A través de estas uniones a proteínas citoplasmáticas pasan por la membrana citoplasmática de la célula blanco y van a ir a actuar directamente en el núcleo. Su acción, o sea, su receptor es un receptor nuclear. ¿Está? El receptor de los derivados aminoácidos de T3 y T4 es un receptor nuclear. Y con respecto a las hormonas esteroideas, que habíamos dicho que también circulan por sangre con una proteína transportadora, atraviesan la membrana citoplasmática y van a tener su acción, van a tener un receptor en el citoplasma de HSP90, un receptor HSP90 en el citoplasma que las va a llevar directamente al núcleo, donde ahí se van a transcribir a través de un ARN y van a producir la síntesis de las hormonas que necesitemos. En este caso, si estamos en un estrés, el cortisol, para que nos aumente la glucosa y los receptores del sistema simpático. ¿Hasta acá se entendió? Otras hormonas
esteroideas serían la aldosterona y las sexuales. Bueno, ya les dije que cortisol y aldosterona se secretan en la corteza suprarrenal. A ver, vamos a checar la tiempo, a ver si de todo. ¿Me entendieron, chicos? ¿Alguien que me conteste? Sí, se entendió. Bueno, entonces, receptores en la membrana, dos tipos de receptores. Receptores en el núcleo y receptor en el citoplasma que va y actúa directamente en el núcleo. ¿Está? Bueno, la próxima diapositiva era para ampliar eso, pero bueno, creo que me lo entendieron perfectamente. Pensé que iba a ser más largo toda mi explicación, ha sido corta. Pero bueno, el asunto es que la entiendan, porque la verdad que esto lleva tiempo. Fíjense ustedes en esto. Las hormonas peptídicas, dijimos que por la proteína G o por la tirosinquinasa. Esa tirosinquinasa tiene un segundo mensajero que es el JAK2. ¿Sí? Este JAK2 produce un aumento, y acá no lo veo, más allá de mis anteojos, del STAT2, y ese STAT2 actúa sobre el MADC, lo cual produce a nivel del núcleo una mitosis celular, y además, al aumentar el crecimiento celular, voy a tener más células para que produzcan lo que yo estoy pidiendo que produzcan. ¿Está? Por otro lado, habíamos dicho que la proteína G, a través de su receptor alfa, podíamos accionar a la proteína sequinasa, por la vía del DAC, va a aumentar la PSK y va a ir al MAP y va a producir un aumento en la mitosis de las células a nivel del núcleo. Y podíamos ir por la vía del no me sale, del fosfato, no me sale bien, no me sale el nombre, aumentando los niveles de calcio para que la célula produzca su acción. Pero si esa acción iba hacia la adenisciclasa, esta adenisciclasa transformaba este ATP en AMP cíclico, que era el segundo mensajero, y este segundo mensajero podía aumentar los niveles de calcio o podía estimular la PKA. Esta, el MAC, y de acá producir las enzimas que necesitemos. Con respecto a la tiros T3 y T4, iban a actuar directamente en el núcleo produciendo una síntesis, aumentando la síntesis de las proteínas que necesitemos para aumentar el metabolismo. Porque la T3 y la T4 lo que hacen es aumentar el metabolismo de todo nuestro sistema. Y las hormonas esteroideas van a tener un receptor a nivel del citoplasma, el cual van a ir unidas a ese receptor directamente a trabajar en el núcleo. Y ahí en el núcleo van a producir un aumento, por ejemplo, en este caso, ante un estrés del cortisol, para que se nos aumente la glucemia y los receptores del simpático. Bueno, esto es la clase de hoy, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguien me entendieron? Sí, Mirta. ¿Alguien que conteste? Sí, se entendió. ¿Alguna? O sea, bueno, me alegro porque esto en los libros está muy largo. Y miren qué cortito lo hicimos. En media hora. Parece que es mentira, ¿no? Bueno, si tienen preguntas... Para el jueves, entonces, hacemos el simulacro de examen de 5 minutos, ¿de acuerdo?
necesito que estén todos porque necesito que aparezcan en el sistema. Si no, el día que tengan que dar en el examen no vamos a saber quiénes son los que no aparecen en el sistema. Y les va a quedar el examen como invalidado. Mirta, veo que estás ¿Más grabando la preguntas? clase, ¿la vas a subir? No sé. Voy a ver cómo hago. Esa es mi idea, pero no sé. Bueno, dale. ¿A dónde aparece grabando la clase? A mí arriba a ¿Dónde la izquierda aparece, me Florencia? aparece grab y el circulito rojo, como si estuvieras grabando. Ahora le saco una captura, después te la muestro. Ah, ahí sí, ya lo vi, ya lo vi. Espera que lo voy a parar. No sé cómo se para ahora esto. Ahí está. Ahí la detuve, vamos a ver. Sí, si la puedo subir, la voy a subir, Florencia, porque la idea fue esa, grabar para poder subir.